Producir leche de alta calidad en el trópico bajo. La visión de los ganaderos especializados en la producción de leche tienen como principal objetivo poder producir leche de calidad, pero sin olvidar la importancia de hacer eficiente el negocio. Por lo tal se trata de mejorar en cada aspecto que harán que la leche se comercialice y a un precio justo. El objetivo no se debe basar solo en mejorar la calidad de la leche, sino de ser eficientes y competitivos. Para poder lograr estos objetivos, se deben integrar a los ganaderos en la transferencia de conocimientos y entre las estrategias que se han tratado para producir leche de mejor calidad y hacer competitivas los hatos lecheros en los trópicos bajos, en temas como la genética bovina, la nutrición, la etapa de levante y reproducción de vacas, el confort y las buenas prácticas de ordeño. A continuación, te detallamos 5 medidas con las que los productores de leche podrán mejorar su negocio. 1. Genética. En las ganaderías especializadas en producción de leche, ubicadas en los trópicos bajos, se tienen bovinos cruzados entre el Bos indicus y Bos taurus, como la Gir por Holstein y Brahman por Holstein. También se ha considerado la inclusión de vacas Jersey y pardo suizo, con la visión de aumentar la producción y la composición de sólidos en la leche. 2. Nutrición. Generalmente, en estas zonas las vacas son alimentadas a base de pasturas y agua de alta calidad. Además, algunos hatos ganaderos se han enfocado en brindar una dieta suplementaria para garantizar la comida a cada vaca los 365 días del año, bajo un sistema de estabulación que rompe con el tradicional de potrero. Con la nutrición y genética se puede mejorar la calidad composicional de la leche producida en los climas del trópico bajo, factor que aún se debe reforzar para recibir un pago superior por el líquido. 3. Reproducción y etapa de levante de vacas. Los bovinos crecen en las fincas y ante el adecuado manejo nutricional que reciben, al no sufrir las consecuencias del verano, se preñan en edades ideales y alcanzan picos altos en la producción lactancia. 4. Confort animal. Se relaciona con el bienestar animal y el sistema especializado de producción de leche usado en los hatos, donde si las vacas están en sistemas estabulados, se protegen en corrales. Los sistemas de manejo silvopastoriles son recomendados, especialmente en zonas del trópico bajo, donde las altas temperaturas causan estrés a los integrantes del hato ganadero. 5. Buenas prácticas de ordeño. Lo recomendable es utilizar el ordeño mecánico y tanques de frío para disminuir la presencia de las células somáticas en la leche, implementar medidas higiénicas con la visión de proteger la leche y la salud de las vacas, el activo más preciado del hato ganadero. La visión es que se logre alcanzar el promedio de 17 litros por día por vaca, lo que es posible en las ganaderías especializadas en producción de leche en zonas tropicales, con la visión de alcanzar la meta de ser competitivos en el mercado.